que si tu presencia no va con nosotros, no podemos ir a ningún lugar, mi Dios, aleluya. Espíritu de Dios. Gloria al nombre de Cristo, aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, sea la paz de Dios sobre cada una de sus vidas. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor por concedernos la oportunidad y el privilegio de un lunes más poder estar aquí en su programa Jóvenes en Santidad a Jehová con su hermana amiga Milecha Rivera, para la gloria del Señor. Amén. La programación radial que es transmitida a través de radioretenloketienes.com y también a través de las diferentes plataformas digitales, a través del Facebook, a través de YouTube. Gloria al Señor también es dado para la gloria del Señor. Puede descargar la aplicación de Radio Retén Lo Que Tienes, totalmente gratis para teléfonos Android y iPhone. Gloria al Señor. Es la radio emisora de la iglesia donde nos congregamos, donde es transmitida esta programación lunes alternados. Amén. Gloria al Señor. Por causa de los diferentes compromisos ministeriales, pues los lunes son alternados. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Así que Dios les bendiga a todos. Si usted tiene alguna petición, puede dejar su petición. Gloria al Señor. Aleluya. A través del chat para así poder, gloria al nombre de Cristo, orar al final de la programación. Así, hermanos, vamos a ir a la palabra Números capítulos 16. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar sobre el tema, ¿por qué traicionas a tu líder? Gloria al Señor. Aleluya. Es una pregunta que todos debemos hacernos, ¿verdad? Especialmente aquellos que están traicionando. Los que no están traicionando, pues debemos velarnos de no caer en esto, hermano, porque la Biblia dice en 1 Corintios 10, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No podemos confiarnos y decir yo nunca lo voy a hacer, amén, sino que tenemos que depender cada día del Señor para no caer en esto. Porque justamente hoy estaba leyendo cuando Jesús le anuncia a Pedro en Mateo. Sabemos que salen también otros evangelios, pero leyendo Mateo para la gloria de Dios, hoy estaba leyendo cuando Jesús anuncia que Pedro lo va a negar. Y Pedro dice, Señor, aunque todos se escandalicen de ti. O sea, antes que el Señor anunciara que le iba a negar, él decía, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Pero ahí el Señor le anuncia y le dice, de cierto te digo que antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y realmente vemos a Pedro que también pues se justifica diciendo que no lo iba a hacer. Y muchas veces somos así y no decimos esto como para aplastar a Pedro, porque Pedro es un siervo del Señor de ejemplo en la Biblia, pero ese acontecimiento que aconteció con él nos enseña a nosotros, hermanos, que así como él, un siervo de Dios, falló, pero se arrepintió, ¿verdad? El Señor lo restauró. Pero enfatizamos en esa parte porque muchas veces somos así. El Señor nos advierte y nosotros decimos, yo nunca voy a caer en eso. El Señor nos advierte y nos dice, cuidado, y nosotros decimos, no, yo nunca voy a caer en eso, yo nunca voy a hacer eso. Tenemos que tener cuidado, hermano, y tenemos que velarnos. Amén. Gloria al Señor. Así que, Números capítulo 16. Números capítulo 16. Vamos a estar considerando verso 1 en adelante. Leemos la palabra. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, pues porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos contigo, y a todos
tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor a la tienda de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Oramos en esta hora. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos gracias, Dios mío, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad del privilegio, Señor amado, que tú nos concedes en esta hora, mi Dios, de poder predicar y enseñar tu palabra para la gloria de tu nombre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas, Padre, rompiendo las cadenas, que tú seas libertando al cautivo, que tú seas, Señor, hablando y ministrando nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Tú nos enseñes para la gloria y la honra de tu nombre, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Clamamos a ti, Dios mío, para la gloria y para la honra de tu nombre, Padre, que podamos recibir esta palabra con mansedumbre, porque ella es la única que puede salvar nuestras almas, que nuestros corazones estén dispuestos, Dios mío, atentos, y que podamos velar nuestras vidas, Padre, pues tu palabra dice, Señor amado, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En el nombre poderoso de Jesús, oh mi Dios amado, sé tú, Dios mío, echando fuera los demonios de los cuerpos en el nombre de Jesús. Sé tú rompiendo las cadenas. Sé tú libertando al cautivo. Sé tú, Dios mío, echando fuera toda malicia en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, eterno Rey de gloria, para la gloria y para la honra de tu santo y bendito nombre. Oh Señor, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Padre, derrama de tu presencia. Oh Señor, es necesario que tú crezcas, pero que yo mengue, Dios, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, Dios amado. Es necesario que tú crezcas, pero que yo mengue, Dios mío. Glorifícate y no permitas que ninguna palabra salga de mi boca que no sea guiada, dirigida por tu Espíritu Santo. Rompe las cadenas, pude los yugos del diablo en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos y rescata las almas perdidas. Dios mío, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar sobre el tema, ¿por qué traicionas a tu líder? Gloria a Jesús. Tenemos que entender, amado, que primeramente, por encima de todo, está Dios como nuestro líder. Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra en Juan capítulo 10, que Él es el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero sabemos que terrenalmente Dios ha establecido pastores. Amén. Gloria a Jesús. Dios ha puesto pastores según que los ha escogido Dios, ¿verdad? Claro, hay muchos otros que son puestos por el hombre o se pusieron ellos mismos. Eso es aparte. Ahora,
pero sí tenemos que entender que hay pastores de Dios. Hay pastores que los estableció Dios, los levantó Dios. Amén. Y dice 2 Corintios 13:8, que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Entonces, sabiendo esto, amado hermano, sabemos que en este tiempo hay pastores que han sido levantados por Dios. Y nosotros como iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, debemos lealtad primeramente a Dios y en segundo lugar a nivel eclesiástico, a nivel, amén, en la iglesia, aleluya, y no solo dentro de la iglesia, sino fuera, sino me refiero al sentido en el camino de Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque cuando nosotros estamos en el camino de Dios, tenemos que entender que la palabra de Dios y todo lo que es respecto a Dios tiene que seguir en nuestro diario vivir, no simplemente dentro de la iglesia. Pero nosotros, además de deberle lealtad a Dios en toda nuestra vida, nosotros debemos lealtad a nuestros pastores. Nosotros debemos sujeción a los pastores que nos ha puesto Dios para liderarnos, para pastorearnos. En este tiempo, dice la Biblia en número 16, aleluya, que Moisés era el líder establecido por Dios. ¿Para qué? Para sacar a Israel de Egipto, para liderar a su pueblo y guiarlo hacia la tierra prometida. Claro que sabemos que en la historia luego quedó Josué como sucesor de Moisés. Pero en el sentido, Moisés fue el que Dios usó para sacar a Israel de Egipto, para poder sacarlos de la esclavitud y para poder guiarlos en el desierto. Amén, rumbo a la tierra prometida, para poder en medio de esa peregrinación en el desierto, que ellos tuviesen leyes, mandamientos, ordenanzas, y para poder ellos tener un líder como lo era Moisés. Moisés tenía que subir al monte, Moisés tenía que estar a solas con Dios. Así Dios demanda de cada pastor de este tiempo que pueda estar a solas con Dios, que pueda estar buscando la presencia de Dios, y no solo los pastores, sino cada ministro y el pueblo entero, porque Dios quiere una relación con su iglesia en general. Ahora, pero cuando hablamos a nivel ministerial, tenemos que entender que Dios ha puesto y establecido una autoridad, amén, debajo de él, y es los pastores. Entonces los pastores están puestos ¿para qué? Puestos por Dios. Sí, hay muchos pastores falsos, pastores fraudulentos, asalariados. Eso es diferente. Ahora estoy hablando de los pastores de Dios, pastores que se sacrifican por Dios, por la obra de Dios y por las almas, por las ovejas. Pastores que entregan su vida al servicio de la obra de Dios y que viven y predican la sana doctrina, el evangelio santo y puro, tal y como está escrito, sin quitarle ni añadirle, con la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que entender que este tipo de pastores establecidos por Dios, que son los que Dios puso, nosotros, amados hermanos, debemos respeto y sujeción, amén, y lealtad a estos pastores. Amén, gloria al Señor. Cada uno, amén, cada uno de nosotros pertenece a diferentes iglesias, diferentes congregaciones, pero es una sola iglesia. Sabemos que Cristo viene por una iglesia, no viene por título, no viene por concilio. Ahora bien, viene por una iglesia, dice Efesios 5, limpia, pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Sabiendo esto, amado hermano, sabemos que cada iglesia, cada congregación tiene sus líderes, tiene sus pastores. Y en cada congregación a la cual nosotros pertenezcamos, ya sea que usted pertenece a una congregación, yo pertenezco a otra congregación que forma la parte del cuerpo de Cristo, pero cada una de esas congregaciones tiene sus pastores establecidos por Dios, las que realmente son establecidos por Dios. Claro está, estoy hablando en este sentido, porque sí sabemos que muchos han apostatado, que muchos han hecho, ¿verdad? Se han puesto ellos, eso es diferente. Estamos hablando ahora de los pastores establecidos por Dios, líderes puestos por Dios. Y aún así, bíblicamente tenemos una prueba que aunque el líder que usted tenga sea un insensato, el líder que usted tenga esté siendo atormentado por un espíritu inmundo, el líder que usted tenga haya apostatado, usted tiene que ser guiado por Dios, y no, eso no le da derecho a usted de traicionar, eso no le da derecho a usted de dividir la obra, eso no le da derecho a usted de traicionar. Porque David, esta es la prueba bíblica que tenemos, una de ellas, David tenía a Saúl como líder, ¿verdad? Porque aunque David ya había sido ungido por rey, sabemos, amén, que David no ejerció el reinado hasta que llegó el momento que Dios dijese, ahora es el momento. David no se apresuró, David no dijo, pues me da derecho de traicionar a Saúl, no. Sabiendo que Saúl había desobedecido, sabiendo que Saúl había un espíritu malo que lo atormentaba, aún así David estaba ahí para servirlo. David estaba ahí para ser, amén, obediente, sujeto y leal. Entonces, quiere decir entonces que aunque usted tenga un líder que no sea fiel, se debe que lealtad. Eso no le da derecho a usted a traicionar. Eso no le da derecho a usted a dividir obra. ¿Me está entendiendo? Porque ¿quién es el que divide desde el principio? Satanás. Entonces, pero sí tenemos que entender que nos sujetamos a un pastor que esté sujeto a Cristo y a la palabra. Porque no podemos entonces
dejar de obedecer a Dios por obedecer a los hombres, porque si usted tiene un pastor que lo insta a usted a hacer cosas fuera de la palabra de Dios, fuera de la sana doctrina, pues es claro que usted no se puede sujetar a eso, porque Hechos 5 dice, necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no quita que usted sea, ¿verdad?, una persona íntegra y leal. Pero en cuestión de la sujeción, usted se sujeta a la palabra de Dios y a aquel siervo y sierva que Dios ha puesto que está sujeto a la palabra. Pero sabiendo esto, amado hermano, sabiendo que hay líderes, pastores puestos por Dios, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13, gloria a Jesús, Hebreos capítulo 13. En el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Ve? Si el resultado de la conducta de mi líder no es conforme a la palabra, pues no puedo imitar su fe, pero si lo es, ¿qué me impide? ¿Cuál es mi excusa para yo imitar, ¿ve?, la conducta? Porque mire lo que dice, vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, o sea que todavía hay pastores que hablan la palabra de Dios y la viven, y somos testigos de eso porque para la gloria de Dios, los pastores que Dios me ha permitido tener son pastores que viven la palabra, se esfuerzan por vivirla y por predicar tal cual es. Amén. Como cualquier ser humano, hermano, porque no son querubines ni serafines. Eso tenemos que entenderlo. Que no porque sean pastores son querubines y nunca van a fallar. Vemos siervos en la Biblia que eran siervos de Dios, fallaron pero se arrepintieron. ¿Verdad que sí? Pues así mismo es un pastor de Dios. Un pastor de Dios puede estar en la voluntad de Dios, pero puede llegar un momento de debilidad, puede llegar un momento que falle, pero se arrepiente si realmente es una persona que teme a Dios. Gloria a Jesús. ¿Ves? Pero no se justifica, ¿verdad? Porque hay gente que usa para justificarse, no, que yo soy ser humano y siguen en lo no. Pero un ser humano en las manos de Dios tiene que buscar cada día la perfección y la santificación. No podemos simplemente exigir y decir, no, nuestros pastores tienen que ser santos. Nosotros como iglesia también debemos ser santos para Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que preguntarle a Dios y preguntar a nosotros mismos, escudriñarnos, ¿cómo está nuestro carácter? Porque debido a mi fruto y mis acciones, eso habla mucho, ¿ve?, de quién soy yo. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Ve? Gloria a Jesús. Y mira lo que dice el verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aquí es que mucho no les gusta. Porque dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos. ¿Ve? Y hay una generación en este tiempo, ¿ve?, que no quiere sujetarse. No digo todo, digo la gran mayoría. Una generación falta de ¿qué? De entrega, de búsqueda a Dios. Y por esa razón no me puedo sujetar a mis líderes. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Un pastor de Dios va a velar por nuestras almas. ¿Ve? Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. O sea, lo dice para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. ¿Cuánta gente se queja? Y ese queja que te queja y se queja de los pastores y se queja de los líderes y se queja. Mire, amado, si usted tiene pastores de Dios, no nos quejemos, sino que démosle gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios nos manda a nosotros cada día a estar en esa santificación y esa perfección. Hay gente que se justifica, que son humanos y no es que no quieren la santidad. No, hermano, si usted tiene un pastor que le predica y le da fruto y testimonio de que vive la santidad y la predica y la sana doctrina, ¿por qué nosotros no podemos seguir ese ejemplo? La Biblia claramente nos enseña a obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No hay excusa si mi pastor, la pastora, el pastor que Dios me ha dado son siervos de Dios que están haciendo la voluntad de Dios, velan por mi alma, me predican la verdad, dan fruto de ella. ¿Por qué yo no me estoy sujetando? Por eso Dios nos pregunta esta hora, ¿por qué traicionas a tu líder? Dios te estableció un líder, Dios te puso un pastor, Dios te puso una pastora y Dios te dice, iglesia, honra a tus pastores, honra a esos siervos esforzados y valientes. ¿Cómo tú los vas a honrar? ¿Queriendo comprarlos con elogio? No. O sea, estamos hablando de honrar, estamos hablando de sujeción, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de respeto, estamos hablando que no seamos delante de ellos una cara y de detrás somos otra. ¿Sí? Porque hoy se está moviendo mucho la hipocresía, se está moviendo la falsedad. Mi alma adora a Jehová. Entonces, cuando vemos al principio donde leímos, ¿qué nos dice el número 16? Se levantaron estos hombres, Coré, Datán, Abirán,
On y todo este séquito se levantaron contra Moisés y contra Aarón. Quiere decir entonces que no solo se levantan, aleluya, contra pastores, sino aún se levantan a veces las personas contra líderes, ya sea diáconos, ya sea ujieres, ya sea personas que sirven en la obra. Entonces, nosotros como iglesia debemos aprender la sujeción. Y si Dios nos puso un cargo, nosotros debemos ser agradecidos y no querer más de lo que Dios nos puso. Y no querer ser más de lo que... ¿Sabe por qué? De lo que Dios nos puso. Porque hay gente que no son conformes con la posición que tienen. Hay gente que no son conformes con aquello que Dios les puso y llega al punto que tienen que triste y lamentablemente, hermano, traicionar. Digo tienen, ¿por qué? Porque esa inconformidad los lleva a eso. Entonces, si ya usted está viendo que usted está teniendo ataques de inconformidad, si nosotros estamos teniendo ataques de inconformidad, necesitamos ir a la oración, ir al ayuno, hablar con Dios, presentarle a Dios mi lucha, mi causa, para que Dios pueda ayudarme a yo entonces poder vencer esta inconformidad, porque la inconformidad es lo que ha llevado a hombres y mujeres desde la antigüedad hasta este tiempo. La inconformidad y el malagradecimiento es lo que ha llevado a la gente, el celo, la envidia, es lo que lleva a una persona a codiciar la posición de su líder, a querer creerse más sabio y comienzan a decir, si yo fuera el líder, si yo fuera el pastor, si yo fuera la pastora, pero es que no es usted ni soy yo. Entonces, nosotros nos toca que sujetarnos, aprender a ser mansos, aprender a ser pacífico. Y si estás en una congregación y Dios te dijo que vas a ser pastor, no quieras salir mañana corriendo a comprar todo y a querer posicionarte por tu cuenta, por tu fuerza, porque cuando Dios ungió a través de Samuel a David, no vemos a David como loco diciendo, ya llegó el tiempo, vamos Samuel, dame el reinado, vamos pueblo, vamos, yo quiero que me unjan delante de todo el mundo. No. O sea, David, antes de poder llegar al cumplimiento, tuvo que ser perseguido, tuvo que ser zarandeado, o sea, pasó tantas guerras y lucha y batalla, pero esto que hizo, forjó su carácter, forjó y formó lo que Dios quería hacer en él. Ahora no todo el mundo es llamado a lo mismo. Hoy hay una fiebre, hermano, que todo el mundo quiere ser pastor. Y no todo el mundo es llamado a esto. Hay otros ministerios, hay otros llamados en la Biblia, hay otros dones y talentos, y no podemos pensar que todo el mundo es pastor. Todo el mundo no va a ser pastor. Eso es algo que tenemos que tener en claro. Y hoy hay una plaga que se ha metido donde la gente en la iglesia quiere mandar. La gente quiere establecer lo que a ellos les da la gana. Y ahí es donde entonces llega la hambre y la sed de querer ser pastor o líder. Entonces, vemos a Coré que le pasó algo similar. Coré y este séquito no se conformaban con lo que Dios estaba haciendo con ellos en el desierto. Tampoco se conformaban, amén, muchos de estos levitas, entre Coré y otros levitas, no se conformaban con la posición que tenían, sino que querían el sacerdocio, envidiando, amén, la posición, aleluya, que el Señor le encomendó. Oh, gloria a Jehová, aleluya, a Aarón y a sus hijos. Mi alma adora a Jesús. O sea, y aún envidiando a Moisés como líder de Israel. Gloria a Jesús. Entonces, mire lo que dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Ve, aquí es donde nace una discordia y una disconformidad. Triste y lamentablemente a una persona ser inconforme y decir, yo voy a juntarme a otro tipo de personas que pueda apoyar mi punto de vista. Lo mismo pasó con Absalón. Absalón, siendo hijo de David, no se sujetó como debía sujetarse a su padre como rey. No solo como padre, sino como rey. Amén, gloria a Jesús. Tenía un cargo, una posición su padre, y él tenía que sujetarse a ello, pero no respetó, sino que comenzó a ganarse el corazón de la gente. Dice 2 de Samuel 15, hasta que juntó personas. ¿Y qué hizo? Sublevó, traicionó. Entonces, así empieza esto, una inconformidad. Si usted no trata, si usted y yo no tratamos estas inconformidades, ¿dónde vamos a parar? Vamos a estar sonsacando personas, envenenando personas, para llevárnoslos enredados en el veneno de traición. ¿Dónde se originó
la envidia, el celo, el querer ser más, el ser inconforme en la posición o el querer juntar personas contra un propósito. Esto se origina, lo vemos manifiesto en Ezequiel capítulo 28. Gloria a Jesús, que lo vemos también en Isaías capítulo 14, donde vemos que Satanás quiso ser más que Dios. Antes él era un ser de luz, antes de ser vil, despreciable. Era un querubín protector. Mas ¿qué pasó? Él quiso más. Se originó la maldad en él. Se halló en él maldad. Él es el que peca desde el principio. Por esto, cuando Jesús le dijo a los judíos en Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oh, gloria a Dios. ¿Quién peca desde el principio? Satanás. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 al 10, dice que el que peque, hijo del diablo, el que peque es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que no es nacido de Dios, o sea, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por consiguiente, quiere decir entonces, amado, que ¿quién es el que peca desde el principio? Satanás. Entonces, así instó a Adán y Eva a comer lo prohibido y así sucesivamente el pecado ha pasado o sea, generación tras generación o ser humano tras ser humano, por cuanto todos pecaron. Por eso Cristo vino, dio su vida, resucitó por nosotros para darnos vida una, para que en su nombre tengamos redención de pecado, para que en su nombre tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, todo aquel que se humilla, le acepta, amén, y decide seguirlo, se reconcilia y decide servirle y persevera hasta el fin en santidad y obediencia y en justicia delante de él todos los días. Gloria a Dios. Pero, ¿qué sucede? Amén. Lamentable y tristemente, todavía hay personas que siguen tomando lo prohibido, todavía hay personas que siguen aceptando las ofertas de Satanás, y así como Satanás quiso ser más que Dios, así está instando a muchas personas a tener este sentimiento de envidia, este sentimiento de celo, de inconformidad y aún hasta de venganza, porque hay personas que no les gusta ser corregidas, no les gusta ser amonestadas, ni tampoco les gusta ser instruidas. Se creen que lo saben todo, se creen que mandan, se creen que a ellos nadie les puede dar órdenes. Y entonces estos sentimientos infiltrados por Satanás se disfrazan. La gente piensa, no, yo estoy en lo correcto, porque el diablo ciega la mente, el diablo ciega los corazones. Y triste y lamentablemente llegamos a este punto donde muchos, hoy en muchos, se está cumpliendo lo mismo que pasó con este séquito de Coré, Datán y Abiram. Esta gente no tenía motivos por qué traicionar a sus líderes, sino que tenían que hacer, sujetarse. Entonces, ¿qué pasa? Dice el verso, dice que tomaron gente, el verso 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Mire cómo el diablo pone espejismo y le hace pensar a la gente que tiene este sentimiento de traición, les hace pensar que su líder está mal, estando su líder en la verdad. Le hace pensar que su líder está mal, le hace pensar que su líder lo que está haciendo es apoderándose o levantándose en contra de la congregación, cuando lo que está haciendo es predicando y la verdad y viviéndola. O sea, lo que está haciendo es dando la enseñanza que el Señor le da. Pero ¿por qué pasa esto? Descuido espiritual. Dejamos que Satanás llene nuestro corazón. Así como pasó con Ananías y Zafira, Pedro les dijo en Hechos 5, ¿por qué dejaste? Le dijo a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? O sea, y esto está pasando hoy. Lo mismo pasó con Judas. Vemos en Judas, o sea, vemos en Mateo, que Judas, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Con un beso entregó al maestro, con un beso traicionó. Entonces, esto me lleva a meditar en este versículo, Proverbios 27, versículo 6, que dice, fieles. Bueno, vamos a leerlo del 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces, hoy estamos viendo esto. Muchas personas, hermano, que en vez de mostrar su real cara, en vez de ser leales,
no ser hipócritas. Lamentablemente hoy se está colando entonces que la hipocresía y mucha gente está que a través de besos está que, aleluya, aparentando que ama, pero la realidad es que son besos importunos. Y cuando hablamos de estos besos estamos hablando del cariño que una persona puede experimentar, de un falso te amo, de un falso abrazo, un falso estrechón de mano y decir, o una falsa frase, decir, estamos aquí juntos, tienes mi apoyo, vamos para adelante. Y la realidad, esa persona en el corazón ya aborrece, ya tiene maquinaciones, y nosotros tenemos que velarnos, hermanos, que no seamos de este tipo de personas, que aparentemos a nuestro líder algo simplemente para sacar un provecho, pero la realidad es que no toleramos a nuestros líderes y estamos siendo hipócritas, no los amamos. No, hermano, aquí tenemos que estar para servir, para amar, amén, para orar por nuestros líderes, para levantarle las manos cuando ellos necesitan y no para traicionar. Hoy se ha levantado una generación que lamentablemente está buscando lo suyo propio. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y mucha gente lo que está haciendo en este tiempo es, por causa de que ellos piensan que tienen la verdad, se salen de la iglesia y a veces llevan gente enredado, como hicieron esta gente, tomaron gente, ve, y empiezan a sembrar el veneno, discordia. Dice en Proverbios 6 que esta es una de las cosas que Dios aborrece, el que siembra discordia entre hermanos y el que calumnia, falsos testimonios, y esas son cosas que Dios aborrece. Entonces, esto está pasando. Desde la antigüedad lo vemos y lo vemos manifiesto también aún peor, más fuerte en estos últimos tiempos por cuanto se acerca la venida del Señor. Entonces nosotros tenemos que cada día estar velando. ¿Por qué? Porque mire qué lindo que Moisés y Aarón no hicieron las cosas según su beneficio o tampoco según lo que ellos veían, sino que ellos pues oraron, se postraron, buscaron la dirección de Dios. Dios les dirigió lo que tenían que hacer porque Dios iba a mostrar quién era verdaderamente de él. Aleluya. Y Dios mostró que con quién estaba Dios, con Moisés y Aarón, no con estos séquitos, no con este séquito traicionero y sublevador. Pero hoy la gente que está haciendo mucha gente están saliéndose de las congregaciones simplemente porque no les gusta la sana doctrina, no les gusta el liderazgo, no les gusta ser enseñados, no les gusta ser pastoreados, quieren ellos mandar, quieren ellos pastorear, no les gusta recibir órdenes, no quieren servir, quieren ser servidos, bien diferente a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. O sea, Cristo nos dice, sigamos el ejemplo, sigamos sus pisadas. Pero ¿qué pasa? Mucha gente no quiere seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, por eso es que se salen, dividen obras, se llevan gente, abren ellos una obra sin la dirección de Dios, sin el permiso de Dios, sin la guianza de Dios. Y triste y lamentable vemos el fracaso que muchos están teniendo, tanto pastores, congregaciones, porque se han levantado sin la guianza de Dios, sin el respaldo de Dios, sin la dirección ni sin la voz de Dios. Entonces, nosotros tenemos que velarnos, hermanos, no solo en cuestión de que nos velemos, de que no dividamos una obra, o de que levantemos nosotros una obra por nuestra propia cuenta. Eso no debemos hacerlo, pero también debemos velarnos de que nosotros dentro de la iglesia no estemos traicionando a nuestros líderes, que demos una cara como Judas, pero la realidad es que estamos traicionando a las espaldas, estamos vendiendo a nuestros líderes, estamos hermano, entregándolos al enemigo. O sea, quiere decir, nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad que sí? Nuestra lucha es contra el diablo y los demonios, pero hay seres humanos, hermanos, que lamentable y tristemente se dejan usar por el diablo y son personas que quieren ver caer a nuestros líderes, que desean la caída de la iglesia, quizás donde usted y yo nos congregamos, y hay gente que en vez de ayudar a sus líderes, ¿qué hace? Mire, hermano, lo que hace es juntarse con aquellos que se han ido en rebeldía de una iglesia y estar hablando y chismeando, murmurando y calumniando y aún planificando contra sus líderes. Hay que tener mucho cuidado. Dios nos dice en esta hora que amemos, amén, a nuestros líderes, que nos sujetemos a ellos, que los obedezcamos, gloria al Señor, aleluya. Eso habla mucho del carácter de Dios en una persona, ¿sabe? Y hoy hay igual ministros evangelistas que quieren salir por ir para abajo, hermano, quieren viajar de aquí para allá, no se congregan, no tienen pastores que los pastoreen, no se dejan guiar por el pastor que Dios estableció. Entonces, triste y lamentablemente se han vuelto ministros evangelistas rebeldes, insujetos, y Dios no quiere eso para con nosotros. Si usted es una de esas personas, hoy Dios te dice, arrepiéntete, conviértete y comienza a hacer las cosas bien, vuelve al primer amor, vuelve al principio, velémonos. Dios nos dice, ¿por qué traicionas a tu líder? ¿Por qué es que traicionamos, hermano? ¿Por qué nos hemos convertido en Absalón, en Adonías? ¿Por qué nos hemos convertido en Coré y su séquito? Pero a esta gente no le fue bien, gloria al Señor. Mire cómo esta gente se levantaba y cómo decía. Ellos pensaban que estaban en la razón, ellos pensaban que tenían el respaldo de Dios.
Pero mire esto. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Le está diciendo, o sea, te es poco lo que Dios ha hecho. Mire lo que Dios dice. Es poco lo que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué tú anhelas y codicias más de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué eres inconforme, malagradecido, ingrato? ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos que andar envidiando? Si Primera de Corintios 12 dice que somos un cuerpo en Cristo, Cristo es la cabeza, gloria al Señor, y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, tenemos que entender, amado hermano, que cada uno tiene su función, cada uno tiene el don que Dios quiere darle, cada uno tiene el ministerio que Dios quiere darle. No podemos exigir, no podemos aquí decirle a Dios qué hacer. Esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Daniel 4:35 dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en la tierra, en los habitantes de ella, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. No podemos decirle a Dios qué hacer, ni tampoco podemos exigir, sino que esto es a quien Dios le plazca, esto es lo que Dios le plazca hacer. No podemos reclamarle a Dios por qué no nos dio cierto don, por qué nosotros tenemos otro don. Démosle gloria a Dios por lo que Él ha hecho, que de lo vil lo menospreciado nos ha levantado. Démosle gloria a Dios lo que ha hecho en nosotros, y lo que Dios ha hecho o lo que Dios deposita para usarnos es de Dios, no nos pertenece a nosotros. No podemos adueñarnos. Entonces, tenemos que agradecerle a Dios por esos pastores que dan su vida por las ovejas, que aman la sana doctrina y la viven y la predican, que dan su vida por este evangelio, y debemos sujetarnos a ellos, obedecerlo en vez de traicionar. Más que está haciendo la mayoría de las personas de esta generación, traicionando, y dicen que tienen el amor de Dios, y dicen que Dios está con ellos, pero levantando obras en división, juntándose en alianzas con personas para sublevar contra sus líderes. Eso no es lo que Dios nos llamó. Fruto del Espíritu, dice Gálatas 5, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Realmente tenemos que entender que Segunda de Timoteo capítulo 3 dice que los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres con diferentes características recitadas ahí, pero hay una característica de la cual quiero enfatizar, de la que habla ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, del verso 1 al 5. ¿Y qué dice de estas características de estos hombres? Una de ellas, que es la que quiero usar: traidores. ¿Ven? Hay hombres traidores realmente en estos tiempos postreros. De tiempos postreros, hombres traidores. Entonces nosotros tenemos que ver a los que no seamos traidores hacia la obra de Dios, traidores hacia Dios, hacia nuestros líderes. ¿Sabe qué? Si nosotros traicionamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, estamos traicionando a Dios mismo. Entonces tenemos que considerar y tenemos que permitirle a Dios que nos moldee, y que no seamos nosotros tropiezos, y que no seamos nosotros unos Corés postreres, unos Datanes, Abiranes, o este séquito, o no seamos Asalones, Adonías, Judas postreres. Amén. Judas tenía inconformidad muchas veces de lo que Jesús hacía. Tenía inconformidad porque tenía inconformidad que Jesús permitió que aquella mujer pecadora, amén, y aquella mujer, quiero decir, gloria al Señor, aleluya, que humilló y derramó el perfume, amén, en el Señor, o sea, derramó su perfume para el Señor. Hubo inconformidad en Judas, ¿ve? Pues esto se podía haber dado, este dinero, esto se podía haber vendido, este perfume, para usar ese dinero para los pobres, pero no decía eso porque se importara por los pobres, sino porque era ladrón y sustraía, ¿ve? Muchas veces hay pastores que nos dan la confianza, ¿ve? Cada uno de nosotros, nuestros pastores, nos ha dado cierta confianza quizás en una área. Nosotros debemos honrar eso, porque el que ellos nos han dado cierta confianza, Dios se los puso a ellos en el corazón, y nosotros no podemos traicionar la confianza que ellos nos han tenido a nosotros. Entonces, hay personas que sus pastores le confían un cargo en la iglesia y no son responsables con ese cargo. Hay personas que sus pastores le confían quizás ser tesorero y no son responsables con el cargo de tesorero, sino que sustraen, hurtan, así como Judas. Hay unos que les dieron el permiso de poder ser evangelistas de Dios, porque fue Dios que los llamó, ¿verdad? Y usó a los pastores para ungirlos como evangelistas, y en vez de honrar ese ministerio que es de Dios prestado para ellos, lo que hacen es dar mal testimonio, no predican la verdad, no guardan la palabra, no viven lo que predican, y andan siendo tropiezos. Cristo dijo en Lucas 17, necesario es que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien viene el tropiezo. Hay diáconos que
El Señor ha levantado en la iglesia, le ha puesto en corazón a los pastores y muchos triste y lamentablemente deshonran esa confianza. ¿Cómo? Siendo desleales. Delante de los pastores son una cosa, cuando le dan la espalda son otra. Cuando están con unos hermanos son una cosa, cuando están con otros son otra. O sea, no podemos aquí ser camaleones, no podemos aquí ser de doble vida. Tenemos que decidirnos. Y la realidad, no podemos traicionar a nuestros líderes si queremos ir al cielo, porque traicionar a nuestros líderes es como traicionar a Dios. Entonces, honremos a esos pastores que Dios ha puesto. Honremos a nuestros líderes porque fue Dios que los puso. Y es bíblico, hermano. Para poder nosotros decir santidad a Jehová, nosotros tenemos que vivir la palabra. No como nosotros nos plazca, sino completa. Tenemos que luchar cada día por vivir este evangelio. No podemos andar viviendo, hermano, como si nosotros fuéramos querubines. Nosotros tenemos que entender que tenemos que cada día velarnos. Porque hay gente que dice santidad a Jehová, pero no honra a sus pastores. Y lo primero aquí, hay gente que quiere que Dios los honre, pero si tú no honras a Dios ni honras a tus pastores, ¿cómo tú quieres que Dios te honre? Ahora, no vayas a hacerlo por recibir algo a cambio, hazlo de corazón, porque Dios escudriña los corazones. Dios sabe lo que somos. Entonces, y vale resaltar y hacer este paréntesis nuevamente. Estamos hablando pastores de Dios. Estamos hablando de pastores de Dios. Ahora, si tú tienes un pastor que no es de Dios, dije hace un rato atrás, eso no te da derecho a ti a traicionar, aún así. Aunque tú no te vas a sujetar a lo que Él te diga fuera de la palabra, porque no es de Dios, pues te va a hacer muchas cosas que te va a querer instar a hacer a que tú te desvíes en su error. No vas a desviarte a su error, pero tampoco vas a traicionar. ¿Por qué? Porque vemos a David que aún teniendo a Saúl como su rey, como su líder, no lo traicionó por estar Saúl mal delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser sabios y entender que tenemos que decirle a Dios que nos moldee y nos haga el carácter como Cristo, que podamos caminar y ser como Cristo. Gloria a Jesús. Y que tengamos cuidado con aquellos que quieren torcer la palabra para su propia concupiscencia. Gloria a Jesús. Entonces, qué tremendo que, y envió, dice verso 12, Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Mire qué insujeción, mire cómo esta gente le contestaba y le faltaba el respeto. Hoy hay gente que le falta el respeto a sus pastores, le falta el respeto a sus líderes, aún a aquellos que Dios ha establecido, además de los pastores, ha establecido diáconos, mujeres, para que puedan también, junto a los pastores, ¿verdad?, tener ese orden en la iglesia, aunque sabemos que después de Dios, la máxima autoridad en la iglesia son los pastores, pero hay diáconos y líderes establecidos por Dios, que Dios ha guiado a los pastores a colocar para que también puedan ayudar en ese orden, y aún se le debe un respeto a aquellos que trabajan en una iglesia. Y a veces hay personas que van a corregir a alguien, mira, por favor, mantén a tu niño sentado, y le faltan el respeto tanto a los pastores como a los diáconos. O sea, es algo tremendo lo que se está viendo, hermano. ¿Por qué? Porque hoy hay una generación que se está viendo con falta de amor. El amor se ha enfriado y se ha perdido el respeto, se ha perdido esa lealtad. Tenemos que buscar hacer como Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tenemos que buscar hacer como Jonatán, hijo de Saúl, que aún sabiendo que natural, terrenalmente, él debía ser el sucesor de su padre Saúl, pero él sabía que por elección de Dios, no por la rutina de los hombres, sino por la elección de Dios, David era el que iba a ser sucesor de Saúl y no él propio, su propio hijo, que era el propio hijo de Saúl. Y él aceptó la voluntad de Dios o sea, fue fiel fue fiel a David, o sea, sabiendo que no le tomó envidia porque él sabía que David iba a ser rey en lugar de su padre. Y no se le ve en Jonatán envidia ni celo. ¿Por qué la gente le nace la envidia y el celo? ¿Por querer ser como otra persona? ¿Por querer ser más? ¿O por envidiar lo que Dios ha hecho en otra persona? Saúl no aceptó el ser desechado por Dios por su desobediencia y persiguió a David. Persiguió al ungido de Dios, al que era elegido. ¿Cuántos hay así, lamentable y tristemente hoy, que persiguen a aquellos que son elegidos por Dios? Entonces, vemos aquí, hermano, que a esta gente no le fue bien por levantarse en contra de Dios y de los siervos de Dios. Y dijo Moisés, en esto conoceréis, verso 28, que Jehová me ha enviado. Vamos a verlo desde el 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación
diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abrió su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Cuánta gente está irritando a Dios? Triste y lamentablemente. Irritando a Dios por ser insujeto, por traicionar lo que Dios estableció. Entonces esta gente irritaron a Dios, dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Mire qué tremendo, hermano. Así, aquellos que son traidores, si no se arrepienten, si no se vuelven al Señor y arreglan su vida, sus obras delante de Dios, delante de aquellos a quien han traicionado también, lamentablemente se perderán en la condenación del infierno. Se quedarán en la gran tribulación cuando Cristo se llevará a su iglesia. Entonces, nosotros tenemos que meditar en esto. Tenemos que huir de ser traidores, huir de estas traiciones, de nosotros ser causantes de traición, de traicionar lo que Dios estableció, de traicionar al propio Dios, traicionar a sus siervos. No, hermano. Nosotros debemos tener fruto. Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Y un verdadero cristiano ama, perdona. Un verdadero cristiano ama, se sujeta, obedece, recibe las órdenes necesarias, se deja pastorear, ama la doctrina, ama la santidad, ama el consejo bíblico, no se rebela, no huye de la disciplina, porque esta es otra cosa. Hay gente que no, hay gente que traiciona a su líder porque no quieren ser disciplinados y no les gusta la disciplina o sentarse cuando es necesario. Entonces, nosotros tenemos que meditar en todas estas cosas. Mi alma adora a Jesús. Mire lo que dice. Gloria a Jesús, aleluya. Mire esto, hermano. Moisés pudo ver claramente, mire lo que dice este escrito. Moisés pudo ver claramente la verdadera motivación de sus acusaciones. Estos levitas querían el poder del sacerdocio. Igual que Coré, muchas veces deseamos obtener las cualidades especiales que Dios les ha dado a otros. Coré ya tenía sus propias habilidades importantes y valiosas. Sin embargo, al final, por su ambición, lo perdió todo. ¿Cómo termina mucha gente? Lo pierden todo. ¿Sabes? Algo tan bonito que tenían, lo dejaron perder por la ambición, por la codicia, por la envidia, por la avaricia, por el celo, por querer más sin Dios darle, sin Dios decirle, sino buscar por su propia fuerza las cosas. Sin embargo, al final, por su ambición lo perdió todo. La ambición desenfrenada es codicia disfrazada. Asegúrese de buscar el propósito especial que Dios tiene para usted en vez de estar deseando lo que Dios le ha dado a otra persona. Oh, gloria a Jehová. Algunos personajes reconocidos de la historia hubieran permanecido en el anonimato si no hubieran tratado de obtener más de lo que podían soportar. Al negarse a estar contentos con lo que tenían y por tratar de obtener más de lo que se merecían, por lo general terminaban sin nada. Coré, uno de los líderes de los israelitas, es uno de ellos. Coré era un levita que ayudaba con los oficios diarios del tabernáculo. Ahora, quiero enfatizar en algo aquí porque hay personas que aún dentro del liderato de una iglesia son los que traicionan a sus propios líderes, a sus pastores. ¿Me está entendiendo? Hay personas que se les da un cargo en la iglesia y traicionan aún al que está por encima de ellos. Tal fue el caso de Coré.
O sea, que está no solo el que traiciona a nivel tipo congregacional normalmente, sino también dentro de un liderato. Muchas veces hay personas que el diablo les llena el corazón, y a eso es lo que nosotros debemos de velarnos, hermanos. Y debemos cuidarnos de no caer en esto y no ser nosotros traicioneros. Con nadie, no solo con nuestros líderes, sino con nadie. Ni con nuestros líderes, ni con absolutamente nadie. Pero estamos enfatizando hoy en esta palabra que Dios nos dio. ¿Por qué traicionar a tu líder? Hay gente que está traicionando a sus líderes en diferentes áreas. Hoy Dios te dice, no traiciones a aquel que te ha dado pan. No traiciones a aquel que se ha esforzado por alimentarte espiritualmente hablando. Aquel que te ha levantado las manos de parte de Dios. Aquel que te ha ayudado en los momentos más difíciles, que te instruye con la palabra de verdad, que te ha dado ejemplo y testimonio. No traiciones a aquel que se ha esforzado y ha entregado aún su vida para poder darte palabra, servir en la obra de Dios. No traiciones, porque si lo hace, estás traicionando no solo a ese ungido de Dios, sino al propio Dios. Gloria a Jesús. Dice, Coré era un levita que ayudaba con los oficios diarios del tabernáculo. Poco después de la rebelión del pueblo contra Dios, como dice el número de 13 y 14, instigó su propia mini rebelión. Aleluya, que se convirtió en algo tremendo y terrible. Reclutó un comité de quejas y confrontó a Moisés y Aarón. La lista de sus reclamos se puede resumir en 3 puntos. Moisés no era más que ningún otro. Todos los israelitas habían sido escogidos por Dios. No había necesidad de obedecer sus instrucciones. Es sorprendente ver cómo Coré distorsionó los 2 primeros puntos, ambos verdaderos, y llegó a conclusiones erróneas. Moisés seguramente estuvo de acuerdo con que él no era más que ningún otro y con que todos los israelitas habían sido escogidos por Dios. El problema estaba en lo que Coré quería hacer con esas verdades. Su demanda implícita era, yo tengo tanto derecho como Moisés para ser líder del pueblo, pero estaba equivocado. Lamentablemente así están muchos, al igual que Coré, en verdad llega a un punto que dice, yo tengo más capacidad que mi pastor, Dios me usa más. Todas estas cosas están erradas, son erróneas, son puestas por los propios demonios, por el mismo Satanás, para corromper y para hacer de ti una persona con las mismas características del diablo, una persona traicionera. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que velarnos. Si esos dardos comienzan a llegar de usted querer ser o creerse más que su líder o que otra persona, aunque no sea líder, es señal de altivez, es señal de soberbia. Y a los soberbios y a los altivos Dios los mira de lejos, más al humilde los mira de cerca. Y la Biblia dice, gloria a Dios, en el Salmo 19, que el salmista dijo, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Tenemos que velarnos. ¿Qué motivaciones tenemos al hacer las cosas y qué cosas son las que nos incitan a nosotros? Velémonos, cuidémonos. Por eso el Señor dijo en Mateo 26, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos de velarnos, debemos de estudiarnos, debemos de cuidarnos, amado hermano. Y cada día estar ahí en oración, ayuno, buscando al Señor para llenarnos de su Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice Romanos 8. Debemos ser guiados por Dios para que el Espíritu nos guíe y podamos ser guiados por Dios a ser leales, íntegros, fieles. Aquellas personas fieles. Oh, gloria a Dios. Entonces, qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque Dios escogió a Moisés para ser el líder de los israelitas. Así Dios ha escogido sus líderes, los pastores que Él quiere establecer para que puedan liderar un pueblo. Que muchos se han dañado, se han torcido, que otros se pusieron ellos y han apostatado y ellos mismos se cogieron y están torciendo el evangelio. Eso es diferente. Estoy hablando de aquellos que Dios puso y que se han permanecido. Estoy hablando que todavía quedan pastores de Dios, porque el Señor dijo, os daré pastores que os apacienten con ciencia e inteligencia, con doctrina. El Señor lo habló en Jeremías. Entonces, lamentablemente hay una generación hoy mal agradecida, ingrata, que muerde la mano que le da de comer, así como dice en el Salmo 41, verso 9, que es una profecía de Cristo reflejado de lo que Judas le hizo a Jesús. Salmos 41, verso 9, dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, ¿cuánta confianza ha puesto muchas veces los líderes, los pastores,
quizá usted y en mí, y nosotros traicionando esa confianza, lo cual no debe ser. Valoremos lo que Dios ha puesto, en vez de estar quejándonos, murmurando, buscando un pretexto siempre para estar murmurando. Filipenses capítulo 2, verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y la gente hoy lo más que hace es quejarse. Si el líder, el pastor es de Dios, se quejan. Si no es de Dios, se quejan también. Es que no hay cómo entender a la gente. Mucha inconformidad, hermano. Y así hacían en la antigüedad. Y esto fue lo que pasó, gloria al Señor. Y Coré pensó despreció a Moisés. Nosotros no podemos despreciar a nuestros líderes. No podemos despreciar a nadie, pero estamos enfatizando ahora los pastores y los líderes. Amén. No podemos despreciar. Y aún tú tienes un compañero de milicia que quizás tiene el mismo llamado que tú, el mismo ministerio, también es un líder que trabaja en la obra de Dios. Usted no puede despreciarlo ni creerse más. O sea, debemos una sujeción, debemos un respeto, debemos, amén, una fidelidad y una lealtad. Pero lamentablemente a muchos se le está llenando el corazón ¿de qué? De ego, envidia, celo, de soberbia, altivez, de espejismo, hipocresía, falsedad y traicionan lo de Dios, lamentablemente. Pero entonces, gloria a Jesús, no todos los israelitas habían sido escogidos para dirigir al pueblo. Su error le costó un puesto de servicio que disfrutaba y la vida. La historia de Coré nos da varias advertencias. No permita que su deseo de tener lo que alguien más ha adquirido lo haga sentirse inconforme con lo que usted ya tiene. No trate de elevar su autoestima atacando a otras personas. No tuerza la palabra de Dios para justificar lo que quiere obtener. Más bien, permita que las escrituras transformen sus deseos de acuerdo a la voluntad de Dios. No espere encontrar la satisfacción a través del poder o algún puesto. Dios quiere trabajar por medio de usted en su situación actual. O sea, donde Dios te tiene establecido, Dios quiere obrar en ti. Si todavía usted está siendo transformado por Él, todavía lo que Dios te ha prometido, ese llamado no se ha cumplido, usted siga buscando la salvación, su relación con Dios, y lo que Dios quiere hacer, lo añadirá a su tiempo. Si ya usted tiene un cargo, siga con ese cargo que Dios para su gloria le ha prestado. No quiera hacer más, no quiera envidiar, no quiera desear otra cosa. Seamos agradecidos y no nos quejemos y no busquemos pretextos para estar queriendo ser más que nuestros líderes o más que alguien. Seamos humildes, seamos mansos, pacíficos, amemos y seamos agradecidos, fieles. Sujetémonos a nuestros pastores, a nuestros líderes y no seamos traicioneros, no seamos traidores. Estas características vienen de Satanás. Decimos que amamos a Dios, decimos que somos fieles, que le servimos a Dios y estamos siendo traidores. Y eso son obras de Satanás y en eso estamos sirviendo al diablo. O sea, no podemos decir que servimos a Dios cuando realmente con nuestras acciones servimos al diablo. Que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Entonces hoy arrepiéntase, conviértase en el nombre de Jesús. Dice Lucas 6:16. Gloria a Jehová. Poderoso Dios. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lamentablemente es aquí donde vemos, hermano, que muchos están siendo traidores al igual que Judas. Y hoy Dios te dice, ¿por qué traicionas a aquel que puse como tu líder? ¿Por qué hablas a su espalda? ¿Por qué lo envidia? ¿Por qué no eres conforme con lo que he hecho en ti? Mira lo que dice, gloria a Jesús, en Mateo, capítulo 26, verso 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Así hay muchos, buscando oportunidad para traicionar. Ya están planeando todo. Totalmente mal, errado. Mire lo que dice Mateo 26, versículo 47 en adelante. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó.
Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Sabemos que todo esto estaba escrito y tenía que cumplirse. Es necesario. Pero el Señor dijo, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre ha entregado. Mejor hubiera sido este hombre no haber nacido. Queremos enfatizar específicamente en esto. Sabemos que era necesario que se cumpliese y que si el Señor quería, si Él podía pedir y podía orar al Padre para que mandara una legión de ángeles, ¿verdad? Más de 12 legiones de ángeles y lo librara, pero era necesario que se cumpliese la Escritura y que Cristo padeciese por nosotros. Pero lo que quiero enfatizar es en esta crueldad y maldad de Judas, que aún descaradamente dice, al que yo besare, ese es prenderle. ¿Cuántas veces así estamos? Con un beso traicionamos. Y hablo en el sentido espiritual, porque sabemos que eso fue algo literal. Estamos hablando ahora, o sea, expresamos un cariño, un afecto, una confianza, una disponibilidad de servir, de amor, pero es falsa, es hipócrita. ¿Ves? A veces hasta propias hermanas le dan quizás en la mejilla un beso a la pastora o le dan un abrazo a la pastora, a su pastora. Y están como Judas. A veces hay caballeros que se estrechan la mano, se abrazan y están como Judas. O sea, tenemos que velarnos de no ser como Judas. Lamentablemente, hermano, hay muchos besos importunos porque son de personas que aborrecen. Mas Dios nos manda a nosotros que seamos leales. ¿Ve? Que seamos fieles. Como ese obrero aprobado. Seamos fieles en todo. Sujetémonos a nuestros líderes. Honrémosle y obedezcámoslo. Gloria a Jesús. Y aprendamos, hermano, de esta historia. No traicionemos lo de Dios. No traicionemos a nuestros líderes. Gloria a Jesús. A Cristo sea la gloria por su palabra. Amén, que es viva y poderosa. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. No traicionemos lo de Dios. Si hay una vida que desea aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor, o necesita oración, gloria a Dios, puede notificarnos, gloria al nombre de Cristo, aleluya, para así poder orar. No traicionemos lo de Dios, hermano. Sujetémonos, obedezcamos lo que Dios ha puesto y no seamos malagradecidos y no querramos más de lo que tenemos. Mire lo que pasó con Absalón. ¿Cómo terminó Absalón? Levantarse contra su propio padre. Así hay muchos como Absalón, levantándose contra sus pastores, contra sus líderes, contra sus hermanos en la fe, contra un siervo, una sierva de Dios, contra un familiar. ¿Cómo terminó este hombre? Triste y lamentablemente. Terminó enredado sus cabellos en aquel árbol, en aquella rama. O sea, murió. No solo de esta manera, sino que sabemos que también pues fue muerto. Lo mataron. Pero ¿dónde terminó enredado? Por más que tratemos de justificar nuestras acciones, siempre lo que sembramos, eso vamos a cosechar. La Biblia dice en Gálatas 6, todo lo que sembrare, eso cosecharemos. Todo lo que sembrare, eso cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No hagamos el bien buscando algo a cambio, sino que como Cristo dijo, seamos y hagamos con los hombres como quisiéramos que ellos hagan con nosotros, porque esto es la ley y los profetas. O sea, y nosotros muchas veces andamos buscando lo nuestro propio, no mostramos esa fidelidad, ¿por qué? Porque queremos un beneficio, solo mostramos fidelidad y sujeción cuando queremos algo. Aquí hay que ser fiel por encima de todo, así seamos disciplinados, así seamos corregidos, así seamos exhortados. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere formar en nosotros, que sigamos las pisadas de Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, dice primera de Pedro 2, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, amado hermano,
Dios está esperando que sigamos las pisadas de Jesús y no traicionemos a nuestros líderes. No seamos hipócritas, no seamos falsos, seamos leales, íntegros. Seamos honestos, seamos santos y puros. Es lo que Dios quiere de nosotros. Sujetémonos a nuestros líderes, no por un interés propio, ni por un egoísmo, ni por algo a cambio, sino de corazón, porque Dios escudriña la mente y prueba el corazón, y Dios conoce las intenciones del corazón. Nadie puede engañar a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar en esta hora, gloria a Dios por su palabra. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, mi Señor amado, por esta palabra que tú has hablado a nuestras vidas. Ayúdanos a serte fiel a ti, primeramente, y a ser fiel, Dios mío, a nuestros pastores, Dios mío, Padre, a nuestro prójimo, Padre Santo, a todos, Dios mío. Pero en este tema que tú nos hablaste hoy, ayúdanos a sujetarnos a nuestros pastores, a obedecerlos, Dios mío, a amarlos, a ser fiel, Dios mío, a valorar esa confianza, ese cargo que tú, Dios mío, nos has puesto a través de ellos. Dios mío, Padre, ellos han confiado, Dios mío, Padre, nosotros. Ayúdanos a honrar, Padre, lo que es tuyo, Dios mío, Padre, y no pagar con malagradecimiento ni con traición. Oh, Dios mío, Padre, cuántos pastores se han sacrificado, han estado ahí, aleluya, y muchos, lamentablemente, dentro de una congregación traicionan, traicionan aquellos líderes que estuvieron para ellos, aquellos que se esforzaron, que les ayudaron. Oh Dios mío, Padre, que les tendieron la mano, Señor. Triste y lamentablemente, Dios mío, cuando traicionamos a un siervo tuyo es hacerlo también contra ti. Oh mi Señor, ayúdanos a ser fieles y leales, a no ser de esos hombres que dice tu palabra que se levantarían como traidores en estos tiempos postreros. Permítanos, ayúdanos a ser fieles y leales, a buscarte cada día, a consagrarnos, Dios mío, y a poder seguir tus pisadas y a poder seguir tu palabra y sujetarnos a ella, mi Señor. Te pido por cada hermano, te pido, Dios mío, Padre Santo, en el nombre de Jesús, aleluya. Te pido por cada uno de mis hermanos, cada petición está en tus manos, que sea concedida conforme a tu voluntad, tu justicia y tu verdad y a tu tiempo. En el nombre de Jesús te pido que sanes a los enfermos, te pido que libertes a los cautivos. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, te pido, Padre, que tú seas libertando, que tú seas sanando, que tú seas obrando, que tú seas, mi Señor amado, en el nombre de Jesús, dando sanidad, porque por las llagas de Cristo hemos sido curados, rompiendo las cadenas del cautivo, seas tú, mi Señor. Rompe las cadenas del que está cautivo y atado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, oh mi Señor. Yo te clamo, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, mi Señor, por cada familia, cada vida, Dios mío, cada congregación, cada líder, Dios mío, cada pastor tuyo, mi Señor. Ayuda a esos siervos tuyos a seguir haciendo tu voluntad, viviendo y predicando tu santo evangelio, tu sana doctrina. Ayuda, Dios mío, ayúdanos a nosotros a poder sujetarnos a nuestros pastores, a poder obedecerlos, como dice tu palabra, a ser obedientes a ti y a ellos, Señor amado. Ayúdanos a servir, Dios mío, a no buscar a ser servidos, Señor, sino a poder servir, Señor amado. Y no estar como este tipo de personas, Dios mío, lamentablemente, que han querido, Dios mío, Padre, y han traicionado porque no quieren ser pastoreados, solo quieren mandar. Que no haya en nosotros estos sentimientos desagradables de querer mandar y pastorear a nosotros cuando no nos has llamado tú, sino que ya tú escogiste a tus siervos que los has puesto en esa posición, y nosotros debemos honrar, Dios mío, Padre, aquello que tú has levantado, y debemos, Señor, sujetarnos y debemos estar aquí para servir y no buscarlo nuestro propio, Señor, sino seguir tus pisadas, mi Señor amado, en el nombre de Jesús, y cumplir con el llamado que tú nos pusiste y nos prestaste, y no querer más de lo que tú nos has prestado, mi Señor, por tu gracia y misericordia. Toda la gloria es para ti. Te damos gracias, Padre y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que toda la gloria es del Señor, hermano. Mire que para la gloria de Cristo Jesús tenemos una campaña, la vamos a estar anunciando aquí, gloria a Dios, ya que es esta semana para la gloria del Señor, en el país de Canadá, para la gloria de Cristo Jesús. Del 26 al 28 de julio estaremos, amén, predicando la palabra en Montreal, Quebec, Canadá, amén. Ya hemos compartido el flyer para la gloria de Cristo. Está el flyer que, verdad, el afiche, como le dicen en otros lugares, o volante, ya está para la gloria del Señor en nuestras redes sociales también. Para la gloria del Señor estuvimos compartiendo el spot. Todavía falta compartirlo en YouTube, pero está en el Facebook ya. Para la gloria del Señor. Amén. Así que
será viernes 26 de julio a las 7 de la noche y sábado 27 de julio a las 6 de la tarde en la dirección 900 Avenue 7E, Montreal, Quebec, H1Z2V5, Canadá. Y el domingo 28 de julio a las 11 de la mañana en la dirección 6920 Rue Saint-André, Montreal, Quebec, Quebec H2S2M7, Canadá. Amén. A Cristo sea toda la gloria, toda la honra, hermano. Toda la gloria y la honra pertenece al Señor porque solo Él la merece y no la comparte con nada ni con nadie. Amén. Recuerde que nosotros no tenemos marca en nuestras manos porque nosotros no morimos por usted. Quien murió y resucitó por nosotros se llama Cristo Jesús y a Él debemos toda gloria y toda honra, solo Él la merece. Amén. Así que no me idolatre a mí, no idolatre a los predicadores, no idolatre a nadie porque aquí la gloria le pertenece al Señor. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza escultura. Amén. Pero, aunque no debemos idolatrar a los hombres, pero la Biblia dice que debemos sujetarnos a nuestros pastores. ¿Sí? Hay gente que toma el versículo de Primera de Juan 2 que dice que la unción nos hace conocer todas las cosas y que pues ellos no necesitan ser enseñados por nadie. Pero es, al igual que Coré, están sacando las cosas fuera de contexto. Amén. Ese versículo se refiere que la unción misma nos enseña, o sea, nos hace discernir, nos dirige por el Espíritu Santo. Cuando dice no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, quiere decir que también tenemos el acceso, aunque Dios ha puesto personas para enseñarnos terrenalmente, líderes para pastorearnos, pero la unción misma nos hace entender, amén, para la gloria del Señor, y no tenemos que nosotros, hermano, andar dependiendo necesariamente de un ser humano que nos enseñe, sino que el Señor mismo nos enseña, pero también ha puesto siervos de Dios para enseñarnos a nosotros, para la gloria de Dios, e instruirnos en la palabra. Pero a lo que se refiere a eso, hermano, no se refiere a que usted no necesita ser enseñado por nadie, no, se refiere a que el Señor nos va a dar el discernimiento de conocer cuándo es la verdad, cuándo no es la verdad, y podamos a crecer espiritualmente y no nos vamos a quedar siempre en esa inmadurez o esa niñería espiritual o siendo bebés espiritualmente, sino que vamos a crecer en Cristo mientras nos vayamos sujetando a Él, pero con humildad y sencillez. Amén. Toda la gloria es de Cristo, les amamos en el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, sea la paz de Dios sobre su vida y recuerde, como dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Así que la gloria es de Cristo, Dios les bendiga, Dios les guarde, sea la paz de Dios sobre cada una de sus vidas.